Bienvenidos. Estamos en el programa número 10 de la historia de los derechos humanos y estamos en otro de los fundamentales, la historia del derecho de la igualdad. Es la historia de la lucha contra el prejuicio. Es el fundamento del individuo y es el fundamento de la democracia, porque es a partir del reconocimiento de la igualdad ante la ley que se puede establecer cualquier otro tipo de derechos. Lo mismo que el derecho de la libertad, son aquellos a partir de los cuales se construyen todos los demás, pero ha habido que construirlo con muchísimo esfuerzo porque se ha enfrentado a una capa de prejuicios, de privilegios, de cantidades de situaciones que han justificado de las maneras más abyectas la desigualdad entre los hombres. La misma democracia, en su origen en Grecia, era solamente entre ciudadanos griegos nacidos en Atenas, de padre y madre atenienses, hijos de padre y madre ateniense nacidos en Atenas. Y aún así tenían que ser varones, porque las mujeres no eran consideradas ciudadanas en esa incipiente democracia ateniense. En la Revolución Francesa, el derecho a la igualdad es el segundo: libertad, igualdad y fraternidad. Y sin embargo, al principio, cuando se establece en la Declaración de los Derechos del Hombre, todavía no rige para las mujeres. Y todavía no rige sino para los que son propietarios. Entonces, la idea de igualdad estaba sujeta a la propiedad de la tierra. Solo los que eran propietarios podían ser iguales. Hay una larga lucha para ir expandiendo el concepto y hacerlo cada vez más incluyente, más vinculante de mucha gente. Entonces, y a medida que el concepto de igualdad se va haciendo más amplio, se van haciendo más democráticas las sociedades, porque la base de la democracia está en la igualdad, porque si no hay igualdad, la democracia no es real. Entonces es igualdad entre los tribunales. En las épocas en que las legislaciones han proscrito pueblos enteros, como en los tiempos de las invasiones inglesas contra los irlandeses, fueron ellos proscritos como pueblo, ahí no eran iguales ante la ley. Cuando fueron proscritos los gitanos en la Europa medieval, ahí no eran iguales ante la ley. Cuando los tribunales en el sur de los Estados Unidos en el siglo XX no contemplaban la justicia para las comunidades negras, ahí no eran iguales ante la ley. Entonces es una igualdad que no reconozca privilegios como el privilegio de una raza o el privilegio de una propiedad. Es desarrollar el concepto de ciudadano y un ciudadano que tenga voz y voto, cuyo voto valga. Las mujeres no podían votar, luego no eran iguales ante la ley. Ahí no había igualdad. Este derecho es el que va llevando a todos los pueblos a buscar la igualdad ante la ley, ante la sociedad y ante todos los demás. Los gitanos hablaban, ellos que han conocido tan de cerca las persecuciones, que han sido tan fuertemente reprimidos a lo largo de la historia, hablan de cómo todos somos iguales. Y eso está escrito en todas partes y lo dicen en todos sus cantos, y Navajita Plateada nos recuerda cómo todos somos iguales. Dale vuelta a tu pasado y te podrás enterar de que todos somos mestizos, el que menos o el que más tiene algo de judío, de gitano, musulmán, sangre negra o africana, asiático, que más da. Y no se enteran de nada. Dale vuelta a tu pasado y te podrás enterar que todos somos mestizos, el que menos o el que más tiene algo de judío, de gitano o musulmán, sangre negra o africana, asiático, que más da, y no se enteran de nada. Ese es el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque la igualdad ha estado disfrazada de toda clase de prejuicios y se ha fundamentado en la ignorancia, en la defensa de los privilegios. Entonces, hubo épocas en que a través de pseudocientíficas teorías, dijeron que basada en la teoría de la evolución, trataron de justificar el racismo diciendo que según la evolución, la raza blanca era superior a las demás razas. Y con ese cuento sometieron al mundo entero al colonialismo y a cantidades de pueblos que no eran pueblos europeos al colonialismo y a las comunidades negras al más abyecto racismo. Hoy sabemos, por el DNA, por el código genético,
que todos los seres humanos somos exactamente iguales y que no hay ninguna diferencia biológica entre ningún ser humano. Pero ese concepto se fue afincando en la historia y entonces hubo épocas en que todo el colonialismo no reconoció la igualdad de los pueblos colonizados. Y así los pueblos chinos del sudeste asiático, del Medio Oriente y del África en su conjunto fueron tratados en condiciones de subordinación y de inequidad frente a los pueblos blancos europeos. Y nosotros mismos también conocimos esas épocas. Aquí este derecho se va desarrollando, la igualdad de los emigrantes, la igualdad de los ciudadanos. Es muy importante la igualdad de los ciudadanos porque precisamente el concepto de ciudadano lleva implícito el derecho a la igualdad. Y ahí es cuando nos cuenta Bob Marley, que lleva lo que fue el discurso ante las Naciones Unidas de Haile Selassie, cuando en 1935 los italianos masacraron al pueblo etíope, y él pide el derecho a la igualdad. Y Bob Marley nos dice que mientras haya ciudadanos de primera y de segunda clase de cualquier nación, y mientras los derechos humanos no se respeten en todas las diferentes, sin distinción de razas ni de clases, no van a poder evitarse los conflictos. Y eso nos lo dice claramente, mostrándonos el problema de la igualdad. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. It's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. This a war that until that day. Hasta que la teoría según la cual hay una raza que es superior y una raza que es inferior no sea finalmente, totalmente abandonada, desacreditada, va a haber conflictos, va a haber guerras. Hasta que no existan ciudadanos de primera y segunda clase de ninguna nación, bajo ninguna circunstancia, hasta que el color de la piel de una persona no tenga más significado que el color de sus ojos, y hasta que los derechos básicos, los derechos humanos básicos no se puedan garantizar para todos los seres humanos sin distingos de razas, va a haber conflictos y va a haber guerras. Esto nos lo dice Bob Marley, nos lo canta Bob Marley y lo dijo Haile Selassie ante la Sociedad de las Naciones en 1935, y habla como estas desigualdades subyacen en el origen de los grandes conflictos contemporáneos y de todas las épocas del hombre. Esto nos lo dice él. Y nos lo dicen también, cada uno de estos, de la implantación y de la lucha por estos derechos, ha tenido momentos críticos. Y uno de los momentos críticos en la historia de la igualdad fue el régimen que se instauró en Sudáfrica en 1948, conocido como el apartheid, dentro del cual se separó por completo la sociedad surafricana entre blancos y negros, y una minoría de blancos descendientes de holandeses llamados Boers o Afrikaners mandaron el destino de millones de seres humanos nativos del África del Sur, que quedaron sometidos a condiciones de servidumbre, que quedaron confinados a guetos de donde no podían salir, que no tenían ningún tipo de derechos porque no se les consideraba iguales a los blancos. Esto es uno de los crímenes más grandes contra la igualdad. Y allí, en ese punto, fue cuando Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel, donde se le violó su derecho a la libertad y a la igualdad
por luchar en contra de este régimen oprobioso que gobernó de 1948 a 1992, casi todo el siglo XX, en la época en que se supone que estos derechos ya debían estar establecidos de manera universal porque ya estaban reconocidos como tales en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, en ese momento es cuando un grupo que se llama Black Uhuru, Uhuru significa libertad en africano, esta libertad negra, canta a Botha para que libere a Nelson Mandela y a los hermanos y a las hermanas africanas, porque a ellos no solamente la libertad, sino la igualdad les está siendo negada por el color de la piel. I'm calling on all you conscious freedom fighters. We've got a mission to go in South Africa. Oh, gonna break down both our regime and all their schemes. Oh, mash down both our regime and all their schemes. Yes, hey, Botha, leave Africa. Oh, hey, Botha, leave Africa. Yes, why you sucking the blood of the people? So you vampire, sucking the blood and you suffer them so. You vampire, Botha, ahoy, Botha, ahoy. The time has come for you to know you've got to go. Whether or not you want to know, you just got to go. You've done your time and you can't do no more. The world is displeased. You've done your time and you can't do no more. Mind you get a squeeze. Botha, free Nelson Mandela. Whoa, Botha, and my African brother. Whoa, hey Botha, free up my African sisters. Well, Botha, and everyone that you capture. Whoa. Es un llamado a toda la conciencia de la gente que esté luchando por la libertad. Hay una misión que cumplir en Sudáfrica. Hay que desbaratar el régimen de Pierre Botha y todos los esquemas del apartheid. Hay que acabar con eso y le dice Botha, abandone el África. Botha, estás chupando la sangre de tu pueblo. Botha, tu tiempo ha llegado para que te vayas. Botha, libera a Nelson Mandela y a los hermanos africanos y a las hermanas africanas y a todos aquellos que tú has capturado. Y así Black Uhuru habla de que llega el tiempo en que hay que acabar con ese esquema de segregación racial en Sudáfrica. Y ese esquema de segregación racial que se implantó en Sudáfrica antes estuvo presente en los Estados Unidos durante toda la época que precedió de 1896 hasta mediados de los años 60, cuando Martin Luther King logró el Acta de los Derechos Civiles y el desmonte de las leyes de segregación racial, que bajo el argumento de separados pero iguales segregaba a todo el sur de los Estados Unidos. Y había bancas para blancos y bancas para negros, y había tomas de agua para blancos y tomas de agua para negros, y educación para blancos y educación para negros distinta. Y había toda clase de separación hasta que en una decisión de un juez apela a la decisión Brown, dice que la consigna de todos separados pero iguales no es sostenible desde el punto de vista del derecho a la igualdad y que por lo tanto no puede haber colegios segregados en los Estados Unidos. Esa sentencia la pronuncian en 1954 y de aquí a que se cumpla pasarían 10 años y hechos muy dolorosos antes de que llegara a convertirse en una realidad. La lucha por la igualdad ha sido una de las más complejas porque como enfrenta tantos niveles de prejuicios, entonces está mediada por el hecho de que los propietarios no consideren a los que no lo son iguales a sí mismos, que los lores, aquellos que están revestidos de títulos nobiliarios, no consideren a los otros sus iguales. Por eso es que la vieja idea de los epicúreos, de los hedonistas, que todo privilegio es imaginario, subyace debajo de la lucha por el derecho a la igualdad que en los tiempos de las búsquedas de las mujeres planeaban por derechos a trabajo igual, salario igual,
porque las mujeres durante la época de la Revolución Industrial y hasta la mitad del siglo XX ganaban un salario mucho más bajo por el mismo trabajo de los hombres si se les permitía el derecho a trabajar. Las mujeres tuvieron que luchar por el derecho a la igualdad, por el derecho a la educación, al trabajo, a la remuneración en su salario, a ser consideradas ciudadanas, a votar, a tomar parte en las decisiones políticas. Cada uno de los derechos de igualdad hubo de conquistarse poco a poco, y aún así, precisamente en el conflicto de Afganistán, las mujeres quedaron privadas de todos esos derechos, fundamentalmente del derecho a la igualdad, bajo el régimen talibán y bajo las cárceles de las burkas, una cárcel de tela que las consideraba no iguales a nadie más en esa sociedad. Estas historias se llevan de un lugar a otro. Hay patrias que han considerado que otras no son iguales y han empezado a luchar para independizarse. Entonces esto es una lucha eterna contra el prejuicio del otro, de aquel que es distinto en términos raciales. No existe ninguna diferencia biológica, las diferencias son imaginarias y son culturales, pero esas diferencias culturales se han convertido en prejuicios. A las comunidades judías en Alemania se les quitó en primera instancia el derecho de ciudadanía, es decir, el derecho de igualdad. Después se les quitó el derecho de libertad, cuando empezó a confinárseles en guetos, y finalmente se les quitó el derecho a la integridad en los campos de concentración, y finalmente se les quitó el derecho a la vida en los campos de exterminio. Pero empezó por la consideración de que no eran iguales, que ellos no eran iguales dentro de la sociedad donde vivían. El derecho de la igualdad es el derecho que más ha tenido que pelearse y ratificarse. Hoy por hoy se reconoce que quien no entienda lo autoevidente de este derecho es víctima de un prejuicio, de una ignorancia o una noción de privilegio que desea mantener vigente, pero que no hay legitimidad ninguna para que no exista un derecho de todos a la igualdad ante la ley, a la igualdad ante la opinión, a la igualdad ante todas las garantías de libertades, porque todas las demás libertades se coartan del hecho de no considerar al otro igual, de considerar que no son iguales las comunidades negras, las comunidades gitanas, las comunidades judías, las comunidades emigrantes de cualquier parte de la tierra. Y esto ha variado de una sociedad a otra, pero el prejuicio ha tenido una persistencia tenaz entre las diferentes culturas. Y el derecho a la igualdad, el más evidente de todos, es uno de los que más ha tenido que defenderse, porque siempre se concibe al otro el mismo concepto de bárbaro. El bárbaro, del cual hablábamos en el comienzo de la serie, consideraba que el otro no era igual. El bárbaro era aquel que no hablaba griego. El bárbaro era aquel que estaba fuera de los límites del Imperio Romano, fuera el que quedaba detrás de la muralla de Adriano. Entonces bárbaros fueron los celtas, o fueron los germanos, o los que no hablaban griego, y después entonces fueron los que no eran europeos, o los que eran suramericanos, o los que eran negros, o los que eran judíos, o los que eran gitanos, o los que no hablaban la lengua, o los que estaban detrás del muro que separa a los Estados Unidos en la frontera con México. El otro es el que no es igual, del otro es que se defienden. Entonces, esto lleva, ¿cómo era de complicado el derecho a la igualdad? Que es a partir de ese derecho que se han levantado muros para separar a los hombres, para decirles que no son iguales en Berlín, que no fueron iguales durante la Guerra Fría, que no fueron iguales durante las fronteras al sur del Río Grande, que no fueron iguales en la muralla de Adriano, que no fueron iguales allende la muralla china. Todas las murallas que se han levantado son murallas que se levantan contra el derecho de la igualdad. Son murallas que se levantan contra el reconocimiento del otro como uno igual a mí. Esas murallas que se levantaron y esos exterminios de pueblos, como pasó con los habitantes de Escocia, los de las tierras altas, los Highlanders, que fueron exterminados y deportados porque no se consideraban iguales a los ingleses, cuando los ingleses tomaron el control de las tierras de Escocia. Y esos ejemplos han sido muy grandes cuando fueron asesinados 1 millón de armenios por los turcos a principios del siglo, porque no eran considerados iguales a los turcos.
Esos derechos son los derechos que más flagrantemente se ven amenazados y que más explícitamente están reconocidos. Esos son vinculantes, es decir, los estados que están suscritos a la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen la obligación de garantizar este derecho. Por este derecho usted puede ir a tribunales, por este derecho usted sí puede pedir justicia universal. Esos son los derechos que se piden cuando los musulmanes de la Bosnia-Herzegovina fueron masacrados por los pueblos serbios en el conflicto reciente de la Yugoslavia. Cada vez que una población es juzgada, no porque un individuo es juzgado no por sus actos, ni por su comportamiento, ni por el contenido de su espíritu, sino por el color de su piel, se está violando el derecho a la igualdad. Cada vez que un individuo es juzgado por la raza a la que pertenece, la patria en la que nació, la comunidad de donde viene, y no por sus actos como individuo, se está amenazando el derecho de la igualdad. Así que siendo el más reconocido, es el que con mayor frecuencia tiene que recordarse hasta que finalmente la cultura completa lo comprenda, y hasta que la idea según la cual hay razas superiores y hay razas inferiores no sea final y totalmente desacreditada y abandonada y no exista más servidumbre humana. Entonces, desde los espacios donde se ha hecho valer este derecho en el sur de los Estados Unidos, en el sur de África, en las espaldas mojadas que atraviesan el Río Grande, en todos esos lugares donde no se ha reconocido la igualdad, es donde es importante reconocer para siempre la validez de este derecho. Estuvo con ustedes Diana Uribe. Este programa fue posible gracias al apoyo del Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de la República. En ese momento es cuando un grupo que se llama Black Uhuru, Uhuru significa libertad en africano, esta libertad negra, canta a Botha para que libere a Nelson Mandela y a los hermanos y a las hermanas africanas, porque a ellos no solamente la libertad, sino la igualdad les está siendo negada por el color de la piel. I'm calling on all you conscious freedom fighters. We've got a mission to go in South Africa. Oh, gonna break down both our regime and all their schemes. Oh, mash down both our regime and all their schemes. Yes, hey, Botha, leave Africa. Oh, hey, leave Africa, yes. Why you sucking the blood of the people? You vampire, sucking the blood and you suffer them so. You vampire, Botha, ahoy, Botha, ahoy. The time has come for you to know. You've got to go, whether or not you want to know. You just got to go. You've done your time and you can't do no more. The world is displeased. You've done your time and you can't do no more. Mind you get a squeeze. Botha, free Nelson Mandela. Whoa, Botha, and my African brother. Whoa, hey Botha, free up my African sisters. Well, Botha, and everyone that you capture. Whoa. Es un llamado a toda la conciencia de la gente que esté luchando por la libertad. Hay una misión que cumplir en Sudáfrica. Hay que desbaratar el régimen
de Pierre Botha y todos los esquemas del apartheid. Hay que acabar con eso y le dice Botha, abandone el África. Botha, estás chupando la sangre de tu pueblo. Botha, tu tiempo ha llegado para que te vayas. Botha, libera a Nelson Mandela y a los hermanos africanos y a las hermanas africanas y a todos aquellos que tú has capturado. Y así Black Uhuru habla de que llega el tiempo en que hay que acabar con ese esquema de segregación racial en Sudáfrica. Y ese esquema de segregación racial que se implantó en Sudáfrica antes estuvo presente en los Estados Unidos durante toda la época que precedió de 1896 hasta mediados de los años 60, cuando Martin Luther King logró el Acta de los Derechos Civiles. Piel de una persona no tenga más significado que el color de sus ojos, y hasta que los derechos básicos, los derechos humanos básicos no se puedan garantizar para todos los seres humanos sin distingos de razas, va a haber conflictos y va a haber guerras. Esto nos lo dice Bob Marley, nos lo canta Bob Marley y lo dijo Haile Selassie ante la Sociedad de las Naciones en 1935, y habla como estas desigualdades subyacen en el origen de los grandes conflictos contemporáneos y de todas las épocas del hombre. Esto nos lo dice él. Y nos lo dicen también, cada uno de estos, de la implantación y de la lucha por estos derechos, ha tenido momentos críticos. Y uno de los momentos críticos en la historia de la igualdad fue el régimen que se instauró en Sudáfrica en 1948, conocido como el apartheid, dentro del cual se separó por completo la sociedad surafricana entre blancos y negros, y una minoría de blancos descendientes de holandeses llamados Boers o Afrikaners mandaron el destino de millones de seres humanos nativos del África del Sur, que quedaron sometidos a condiciones de servidumbre, que quedaron confinados a guetos de donde no podían salir, que no tenían ningún tipo de derechos porque no se les consideraba iguales a los blancos. Esto es uno de los crímenes más grandes contra la igualdad. Y allí, en ese punto, fue cuando Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel, donde se le violó su derecho a la libertad y a la igualdad, por luchar en contra de este régimen oprobioso que gobernó de 1948 a 1992, casi todo el siglo XX, en la época en que se supone que estos derechos ya debían estar establecidos de manera universal porque ya estaban reconocidos como tales en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, en ese momento es cuando un grupo que se llama Black Uhuru, Uhuru significa libertad en africano, esta libertad negra, canta a Botha para que libere a Nelson Mandela y a los hermanos y a las hermanas africanas, porque a ellos no solamente la libertad, sino la igualdad les está siendo negada por el color de la piel. I'm calling on all you conscious freedom fighters. We've got a mission to go in South Africa. Oh, gonna break down both our regime and all their schemes. Oh, mash down both our regime and all their schemes. Yes, hey, Botha, leave Africa. Oh, hey, Botha. Hoy se reconoce que quien no entienda lo autoevidente de este derecho es víctima de un prejuicio, de una ignorancia o una noción de privilegio que desea mantener vigente, pero que no hay legitimidad ninguna para que no exista un derecho de todos a la igualdad ante la ley, a la igualdad ante la opinión, a la igualdad ante todas las garantías de libertades, porque todas las demás libertades se coartan del hecho de no considerar al otro igual, de considerar que no son iguales las comunidades negras, las comunidades gitanas, las comunidades judías, las comunidades emigrantes de cualquier parte de la tierra. Y esto ha variado de una sociedad a otra, pero el prejuicio ha tenido una persistencia tenaz entre las diferentes culturas. Y el derecho a la igualdad, el más evidente de todos, es uno de los que más ha tenido que defenderse, porque siempre se concibe al otro el mismo concepto de bárbaro. El bárbaro, del cual hablábamos en el comienzo de la serie, consideraba que el otro no era igual.
El bárbaro era aquel que no hablaba griego. El bárbaro era aquel que estaba fuera de los límites del Imperio Romano, fuera el que quedaba detrás de la muralla de Adriano. Entonces bárbaros fueron los celtas, o fueron los germanos, o los que no hablaban griego, y después entonces fueron los que no eran europeos, o los que eran suramericanos, o los que eran negros, o los que eran judíos, o los que eran gitanos, o los que no hablaban la lengua, o los que estaban detrás del muro que separa a los Estados Unidos en la frontera con México. El otro es el que no es igual, del otro es que se defienden. Entonces, esto lleva, ¿cómo era de complicado el derecho a la igualdad? Que es a partir de ese derecho que se han levantado muros para separar a los hombres, para decirles que no son iguales en Berlín, que no fueron iguales durante la Guerra Fría, que no fueron iguales durante las fronteras al sur del Río Grande, que no fueron iguales en la muralla de Adriano, que no fueron iguales allende la muralla china. Todas las murallas que se han levantado son murallas que se levantan contra el derecho de la igualdad. Son murallas que se levantan contra el reconocimiento del otro como uno igual a mí. Esas murallas que se levantaron y esos exterminios de pueblos, como pasó con los habitantes de Escocia, los de las tierras altas, los Highlanders, que fueron exterminados y deportados porque no se consideraban iguales a los ingleses, cuando los ingleses tomaron el control de las tierras de Escocia. Y esos ejemplos han sido muy grandes cuando fueron asesinados 1 millón de armenios por los turcos a principios del siglo, porque no eran considerados, en que a través de pseudocientíficas teorías, dijeron que basada en la teoría de la evolución, trataron de justificar el racismo diciendo que según la evolución la raza blanca era superior a las demás razas, y con ese cuento sometieron al mundo entero al colonialismo y a cantidades de pueblos que no eran pueblos europeos al colonialismo, y a las comunidades negras al más abyecto racismo. Hoy sabemos por el DNA, por el código genético, que todos los seres humanos somos exactamente iguales y que no hay ninguna diferencia biológica entre ningún ser humano. Pero ese concepto se fue afincando en la historia, y entonces hubo épocas en que todo el colonialismo no reconoció la igualdad de los pueblos colonizados, y así los pueblos chinos del sudeste asiático, del Medio Oriente y del África en su conjunto fueron tratados en condiciones de subordinación y de inequidad frente a los pueblos blancos europeos, y nosotros mismos también conocimos esas épocas. Aquí este derecho se va desarrollando, la igualdad de los emigrantes, la igualdad de los ciudadanos. Es muy importante la igualdad de los ciudadanos porque precisamente el concepto de ciudadano lleva implícito el derecho a la igualdad. Y ahí es cuando nos cuenta Bob Marley, que lleva lo que fue el discurso ante las Naciones Unidas de Haile Selassie, cuando en 1935 los italianos masacraron al pueblo etíope, y él pide el derecho a la igualdad. Y Bob Marley nos dice que mientras haya ciudadanos de primera y de segunda clase de cualquier nación, y mientras los derechos humanos no se respeten en todas las diferentes, sin distinción de razas ni de clases, no van a poder evitarse los conflictos. Y eso nos lo dice claramente, mostrándonos el problema de la igualdad. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than Gitana, las comunidades judías, las comunidades emigrantes de cualquier parte de la tierra, y esto ha variado de una sociedad a otra, pero el prejuicio
ha tenido una persistencia tenaz entre las diferentes culturas. Y el derecho a la igualdad, el más evidente de todos, es uno de los que más ha tenido que defenderse, porque siempre se concibe al otro el mismo concepto de bárbaro. El bárbaro, del cual hablábamos en el comienzo de la serie, consideraba que el otro no era igual. El bárbaro era aquel que no hablaba griego. El bárbaro era aquel que estaba fuera de los límites del Imperio Romano, fuera el que quedaba detrás de la muralla de Adriano. Entonces bárbaros fueron los celtas, o fueron los germanos, o los que no hablaban griego, y después entonces fueron los que no eran europeos, o los que eran suramericanos, o los que eran negros, o los que eran judíos, o los que eran gitanos, o los que no hablaban la lengua, o los que estaban detrás del muro que separa a los Estados Unidos en la frontera con México. El otro es el que no es igual, del otro es que se defienden. Entonces, esto lleva, ¿cómo era de complicado el derecho a la igualdad? Que es a partir de ese derecho que se han levantado muros para separar a los hombres, para decirles que no son iguales en Berlín, que no fueron iguales durante la Guerra Fría, que no fueron iguales durante las fronteras al sur del Río Grande, que no fueron iguales en la muralla de Adriano, que no fueron iguales allende la muralla china. Todas las murallas que se han levantado son murallas que se levantan contra el derecho de la igualdad. Son murallas que se levantan contra el reconocimiento del otro como uno igual a mí. Esas murallas que se levantaron y esos exterminios de pueblos, como pasó con los habitantes de Escocia, los de las tierras altas, los Highlanders, que fueron exterminados y deportados porque no se consideraban iguales a los ingleses, cuando los ingleses tomaron el control de las tierras de Escocia. Y esos ejemplos han sido muy grandes cuando fueron asesinados 1 millón de armenios por los turcos a principios del siglo, porque no eran considerados iguales a los turcos. Esos derechos son los derechos que más flagrantemente se ven amenazados y que más explícitamente están reconocidos. Esos son vinculantes, es decir, los estados que están suscritos a la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen la obligación de garantizar este derecho. Por este derecho usted puede ir a tribunales, por este derecho usted sí puede pedir justicia universal. Esos son los derechos que se piden cuando los musulmanes de la Bosnia-Herzegovina fueron masacrados